Corrupción. Luchar contra la corrupción es una decisión. Hola Patricia, así es, nos trasladamos de inmediato a la Universidad del Pacífico. Es el último candidato en este foro, los candidatos presidenciales ante la corrupción. Hablamos de Julio Guzmán, de Todos por el Perú, por un tema de viaje, una programación que él tiene en parte de su campaña. Va a tener que viajar, va a ser una exposición breve de 10 minutos. Escuchemos parte de su ponencia. Y voy a parar la corrupción. ¿Y por qué la corrupción debe ser parada? Debe de ser parada porque nos hace la vida miserable. La corrupción no es solo un tema moral, nos hace la vida complicada. El día de hoy no podemos construir colegios de calidad debido a la corrupción, porque los colegios, después de los primeros 6 meses, se caen a pedazos por los materiales que se usan debido a la corrupción. Debido a la corrupción, la delincuencia y el crimen están en todos lados, porque malos elementos de la policía, fiscales, jueces, están involucrados en mafias. Debido a la corrupción, no tenemos seguridad jurídica, porque en el Perú se falsifica todo y a nadie le importa. Debido a la corrupción, tenemos problemas en el sistema de salud, porque las medicinas se sobrevaloran, porque las chispitas que le llegan a los niños no le llegan a los tiempos que se requieren. Les quiero poner un caso particular, solo uno, para tener idea del impacto que esto puede tener. A fines del año pasado, la Contraloría identificó en el proyecto del Gasoducto del Sur irregularidades por 136 millones de dólares. 136 millones de dólares en irregularidades en un solo caso. Con esa plata hubiésemos podido conectar a 30.000 familias en el Perú con agua potable y alcantarillado. 30.000 familias. Hubiésemos podido construir 3.500 pistas del tamaño de 100 metros. Hubiésemos podido construir 2.300 centros de salud bien equipados a nivel nacional. Y lo más doloroso es que con esa plata hubiésemos salvado la vida de 300 niños que el día de hoy tienen cáncer en el Perú. Por eso los corruptos no son solo delincuentes, los corruptos son traidores a la patria y deberíamos de tratarlos como tales. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? De varias formas. Como les digo, la lista de la lavandería es inmensa. Lo importante es la visión y el don. Primero, vamos a involucrar a la población. La población tiene las ganas de apoyar al Estado y no sentir y solo observar que el Poder Judicial y el Ministerio Público lo pueden hacer todo. Y por esa razón vamos a crear un sistema de recompensas. Así como en los años 90 se creó un sistema de recompensas para identificar a terroristas, que fue muy exitoso, nosotros también vamos a crear un sistema de recompensas en donde todos los peruanos que denuncien casos de corrupción van a tener incentivos, siempre y cuando tengan evidencia. Tenemos que empoderar a la gente para que nos apoye, para que trabajemos juntos contra la corrupción. Pero eso no es suficiente. Tenemos que modernizar y fortalecer todas las entidades del Estado que el día de hoy luchan contra la corrupción y que paradójicamente son aquellas entidades que peor percepción tienen en lucha contra la corrupción. Y quiero comenzar por la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que fortalecer su capacidad de investigación e inteligencia. A través de la investigación y la inteligencia vamos a poder dar un golpe muy duro a la corrupción. Yo les quiero recordar un caso muy emblemático, que es el caso Villacopa, del año 1985. En ese caso cayeron jueces, fiscales, empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas, inclusive gente de la sociedad civil que nadie podía pensarlo. Y cayeron porque 200 personas, 200 efectivos de la Policía Nacional, que en ese momento se llamaba la PIP, lograron desbaratar esta red, este crimen organizado. En esa época, en 1985, habían 15.000 efectivos haciendo investigación. ¿Saben cuántos tenemos el día de hoy? Solo 4.000.
Hemos pasado de 15.000 a 4.000. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué eso ocurre en el Perú? Yo les voy a dar la respuesta. Eso ocurre porque al sistema no le conviene fortalecer la investigación de la Policía Nacional. Porque los primeros que van a caer son algunos de ellos, como pasó en el 85. Nosotros vamos a fortalecer a la Policía Nacional y vamos a hacer lo que era y más. Más allá de la Policía Nacional, tenemos que promover cambios normativos en el Ministerio Público. Y son muchos. Pero les voy a mencionar uno. La independencia de los fiscales. Lo que ocurre hoy día en el Perú es que cuando un fiscal recibe un caso, por arte de magia, al día siguiente lo removieron de puesto, por razones que nadie puede explicar. Nosotros tenemos que darle autonomía a los fiscales, para que no sean manipulados y para que no reciban órdenes superiores. En el Poder Judicial vamos a promover también cambios normativos importantes. Uno de ellos, quizás el más importante, es cómo seleccionamos a nuestros jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura es el equivalente en una empresa como el Departamento de Recursos Humanos, el que selecciona a los trabajadores. Si el Departamento de Recursos Humanos de una empresa no funciona bien, ¿qué tipo de trabajadores va a tener esa empresa? El Poder Judicial es igual. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ese deber. Y la pregunta es, ¿tiene a los miembros adecuados? Yo no lo creo. Tenemos que cambiar. Y en ese sentido, nos vamos a adecuar y vamos a escuchar las propuestas de transparencia para poder mejorar la credibilidad y la representatividad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dentro del Poder Judicial, sin embargo, hay otro elemento fundamental, que es el control interno. ¿Cómo controlamos a los jueces que actúan mal? Que finalmente es lo que genera esta insatisfacción en la población. Hay una oficina que se llama la OCMA. Yo soy economista y les digo que todo este tiempo ha sido bien complicado ponerme al día con todos los nombres y las nomenclaturas, pero entiendo el concepto y la visión, y eso es importante. Y en el caso de la OCMA tenemos un problema de conflictos de interés, porque son los mismos jueces los que controlan a los mismos jueces. Lo que vamos a hacer es vamos a transferir las responsabilidades de la OCMA a la nueva CNN, y para que dentro de este cuerpo de gente con más credibilidad, con más representatividad, podamos elegir mejores jueces y fiscales. Y esto lo vamos a hacer promoviendo cambios normativos en coordinación con los otros poderes del Estado. Dentro del Poder Judicial, si no enfrentamos otro gran problema, que es la carga administrativa, no vamos a poder implementar estos cambios. El día de hoy, el Poder Judicial trabaja en un mundo que ya no existe y no hace uso de las tecnologías que disponemos para poder luchar contra la corrupción. Y les voy a mostrar un caso. Nosotros vamos a promover la expansión y la implementación de los expedientes digitales. El expediente digital va a incorporar todas las audiencias, orales, escritas, los documentos, todo en formato digital. Y así vamos a simplificar los tiempos. Pero los tiempos de productividad del sistema, no solo eso, los tiempos en los que se procesa a los corruptos también. Y eso es fundamental. Y el expediente digital, no solo pensamos implementarlo y expandirlo dentro del Poder Judicial, sino en toda la cadena del delito, que va desde la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el INPE. Y tener un expediente en toda esa cadena. Una entidad fundamental en la lucha contra la corrupción, asumiendo que buena parte de la corrupción viene de las licitaciones de las obras públicas, es la Contraloría. Y la Contraloría requiere más que ajustes pequeños, un cambio de enfoque radical. Un cambio de enfoque radical. ¿Y eso qué significa? Pasar de la política reactiva a la política preventiva.
La Contraloría el día de hoy es como el médico forense, el que examina por qué se murió y cómo se murió. Y ahora lo que necesitamos es una Contraloría que se convierta en un médico que comience a tratar al paciente cuando todavía está vivo. Ese cambio de enfoque significa transferir los funcionarios de la Contraloría de hacer auditorías a posteriori a que sean parte de los equipos que hacen las licitaciones y que participan del diseño. ¿Y eso cómo nos va a beneficiar como peruanos? De muchas formas. En primer lugar, va a reducir los tiempos. Segundo, va a hacer que los funcionarios honestos firmen con tranquilidad, que es lo que hoy día no tenemos. Hoy día tenemos funcionarios que tienen temor porque no están protegidos. Y también ese trabajo va a agilizar la ejecución de las obras, porque la probabilidad de tachas y observaciones a los proyectos de licitación se van a reducir, y eso va a mejorar la ejecución del gasto y los empleos y el crecimiento. Y la buena noticia es que no requiere ningún aumento presupuestal y tampoco requiere ningún cambio en ninguna ley, sino simplemente la decisión de un contralor que tenga las cosas claras y un contralor que sí quiera luchar contra la corrupción. Nada de esto, sin embargo, será posible si estas entidades que estamos fortaleciendo, que le estamos dando dientes, no coordinan entre ellos y no comparten información. El problema que tenemos el día de hoy es que los expedientes que llegan al Poder Judicial llegan débiles, sin toda la información que requieren. Es decir, casos sólidos, en donde los jueces puedan decidir rápido, porque toda la evidencia está escrita. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a promover la participación el intercambio de información del candidato de Todos por el Perú, Julio Guzmán. Básicamente, entre las propuestas que ha hecho Guzmán, habla acerca de involucrar a la población que tiene ganas de apoyar al Estado. Ha mencionado que se creará un sistema de recompensas en donde todos los peruanos puedan denunciar casos de corrupción y por este motivo se tenga incentivos de por medio. Ha mencionado también que fortalecerá la capacidad de inteligencia de la Policía Nacional y que promoverá cambios normativos en el Ministerio Público para buscar la independencia de fiscales. Con Julio Guzmán prácticamente ya se está cerrando este foro Los Candidatos Presidenciales ante la Corrupción, que se inició el día de ayer, organizado por Proética, y el cual ha convocado a 19 candidatos a la presidencia del Perú, justamente de cara a las elecciones presidenciales del próximo 10 de abril. Con estas imágenes volvemos a estudio contigo, Patricio.